Este viaje empieza, como otros muchos, una mañana calurosa de verano en una estación de tren. Pero este trayecto es especial, histórico. Seremos testigos de la desaparición de una línea de tren tras casi 140 años de servicio. ¿Por qué desaparece una línea ferroviaria? ¿Está ocurriendo con muchas líneas en España? ¿El futuro recae en el tren de alta velocidad? Yo soy Marta Vicedo y creo que esto merece una explicación. Es martes 19 de julio de 2022. Hoy circula por última vez el tren convencional que recorre la línea ferroviaria 310, que une Aranjuez, Cuenca y el municipio valenciano de Utiel. Allí terminará nuestro viaje antes de volver a Aranjuez. El viaje es largo. Se tardan casi 6 horas en recorrer 265 kilómetros y el tren para en 22 municipios. Lo cierto es que me habría compensado más en coche compartido. El trayecto dura unas 3 horas y en internet suele haber publicados más de 20 viajes al día, de ida y vuelta Madrid-Utiel y a un precio bastante similar al del tren. Saliendo a las 8 de la mañana puedo llegar a las 11:10 y Manuel me puede llevar por 17 euros. Si salimos de Madrid capital, a la lentitud del tren hay que sumarle la incomodidad de tener que hacer 2 transbordos. El primero en Aranjuez, donde hay que coger el regional hasta Cuenca. Una vez allí, nos montaremos en un autobús hasta Utiel. Filomena se está dejando notar a lo largo y ancho de la provincia. Una capa de 20 centímetros cubre. El tramo ferroviario entre ambos municipios lleva cerrado desde enero de 2021, cuando el temporal Filomena causó daños en las vías. Salimos de Atocha a las 6 y 8 de la mañana tras un buen madrugón en un cercanías hasta Aranjuez. La llegada a Utiel está prevista a las 12 menos 5 de la mañana. Yo aún no lo sé, pero va a empezar un viaje movidito. A partir de mañana los vagones se detienen. Todo el recorrido se hará en autobuses y desde el Ministerio de Transportes aseguran que se potenciará el tren de alta velocidad. Les da la bienvenida a bordo de este tren con destino. Francisco de los Cobos es de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cuenca. Hola, Francisco. Hola, muy buenos días. ¿Por qué desaparece este tren Aranjuez-Cuenca? Pues desaparece porque se decide desde el Ministerio vaciar de forma activa pues las líneas que son de ferrocarril convencional, que son pueden plantear competencia ante la alta velocidad. Incluso en esta situación de alarma climática, pues no hace ningún tipo de esfuerzo por el transporte de mercancías. Esta es la primera línea que va a caer, pero en el futuro, y es una cosa que estamos diciendo hace ya mucho tiempo, van a caer muchas líneas, va a caer cualquier línea que sea competente con la alta velocidad. ¿Qué justificaciones os dan las autoridades o qué explicación os dan frente al cierre de esta línea? Bueno, pues esto dicen que es inviable porque es mucho más caro el transporte público que ser sustituido por transporte privado por carretera. Es un problema de gestión, que esto bien gestionado, esta es una línea que es una alternativa tanto a la carretera, o sea, porque se ha hecho tiempos de viaje por debajo de la carretera y hace muchos años. En el año 78 el tren circulaba en 2 horas y 16 a Madrid. En estos momentos, en una vía en buen estado y con un material que hay ahora, pues podríamos estar por debajo de las 2 horas. Y entiendo que, como dices, las frecuencias no eran las más adecuadas. No, vamos a ver, desde Renfe los horarios son insostenibles porque no se podía llegar a Madrid ni a Valencia ni volver en el día. Se está planteando desde los despachos que es un tren rural, pero la cabecera son Madrid y Valencia y entre medias hay poblaciones importantes como Cuenca o Aranjuez. No solo es un problema de número de habitantes, sino es un problema de cohesión territorial. Hay que plantear horarios que sean adecuados para los territorios y lo que es cierto es que hay que asumir un cierto déficit porque estamos en España vaciada. ¿Para qué solían utilizar los viajeros esta línea? Durante la semana pues hay personas que asisten al médico, van a hacer trámites administrativos, pueden ir al mercadillo, hay mucho más tráfico en verano y luego por otra parte pues hay tráfico de estudiantes, es decir, es un tráfico heterogéneo, pero sobre todo además es un tráfico sobre todo social, en el sentido que son pues chicos y chicas jóvenes, personas mayores, personas inmigrantes o personas que quieren hacer o querían hacer un trayecto entre Madrid y Cuenca, Valencia a un precio barato. Eso que ves al fondo, mira, es la ciudad antigua, sí, y el
mazacote grande sería más o menos donde está el ayuntamiento. Entonces, según Google Maps, pues son 8 kilómetros. Mira, más taxis que vienen a recoger a gente a la estación. Ese es otro de los problemas, que aparte de que el AVE sea barato o caro, es la penalización del tiempo de acceso, que es muy elevado, y luego que hay que recurrir pues a taxi, ¿no? En los últimos años, y aprovechando la situación de la pandemia, pues ha cerrado muchas líneas de forma absolutamente injustificada. Se dice desde los ministerios que hay un consenso social, evidentemente no hay ningún consenso social, o sea, simplemente ha habido una conexión, digamos, política empresarial, o sea, el desmantelamiento de un servicio público esencial que simplemente no solo es el tráfico de viajeros, como se habló algunas veces, sino que nos condena con la desaparición del ferrocarril convencional a que toda la provincia pues queda sin tráfico de mercancías. Próxima parada, Aranjuez. Llegamos con 20 minutos de retraso. Aquí nos espera el tren a Cuenca. Perdón, para ir a Cuenca. Pues es que el de Cuenca se ha ido ya. Se ha ido a las 7. Pues es lo mismo, me han hecho a mí la misma. O sea, tú cogías el de Intiel también. Claro. Pues es que, o sea, era el enlace que venía con mi billete. Salía a las... Pues es que aquí nosotros no tenemos tren ya a Cuenca hasta las 4:30 de la tarde. Joder. Pues no era la que tengo yo a la vuelta. Pues nada, parece ser que ha habido una avería en las vías llegando a Aranjuez, entre Cienpozuelos y Aranjuez. El tren se ha retrasado como unos 20-25 minutos. ¿Qué pasa? Que el media distancia de Cuenca se ha ido a las 7:02 con una puntualidad británica y nosotros nos hemos quedado en el Cercanías y ahora están viendo a ver qué solución nos dan para llegar hasta Utiel. Ese es mi problema ahora. Pues bueno, este pues es nada. el problema que lleva teniendo en Cuenca desde que lo pusieron, el enlace. Ya que os puedo facilitar un billete para las 4:30, si no ir a Atocha y a ver si os pueden dar. Es que aquí ya no tengo otro tren. También en el AVE de las 10:40. Sí. Y ya estáis autorizados para ir en este. Vale, y luego la vuelta, bueno, Aranjuez. en principio nos darían la opción de volver desde Aranjuez a Atocha, coger allí un AVE que nos dejase en Requena-Utiel y de Requena-Utiel ir hasta Utiel y en Utiel coger el regional de vuelta a Madrid. Gracias al personal de la estación de Aranjuez puedo seguir mi ruta. Voy de camino a Atocha, pero primero necesitaré algunas nociones básicas de la red de ferrocarril. Para saber cómo es la red ferroviaria en España, he traído a mi compañera del equipo de datos de RTV, Cristina Pozo, para que me hable un poco del asunto. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Encantada. Pues, como mucha gente sabe, la red ferroviaria en España es radial, tiene su eje en Madrid y, a su vez, la red está diferenciada en 3 vías principales. Las de alta velocidad, que son como unos 4.000 kilómetros, las de red convencional y ancho ibérico, que son unas 10.000, y otros 1.000 kilómetros de ancho métrico. Digamos que esas son las 3 principales vías que, a su vez, se pueden dividir en otras subsecciones. Pero no sé si habéis visto que igual por el norte hay una distribución más desigual que por el sur o... Está el caso de Jaén, Sor y Teruel, que son islas ferroviarias porque no cuentan ni con trenes de larga distancia ni con AVE, lo cual las deja muy alejadas del resto de provincias. Sí que es verdad que algunos movimientos, como Jaén Merece Más, se quejaban de que inicialmente el AVE Madrid-Sevilla iba a pasar por Jaén, finalmente pasó por Córdoba y al final lo que a ellos les ha repercutido es que haya menor número de trenes, baja de servicios en estaciones, menor número de pasajeros al año y al final hay un detrimento en este tipo de provincias. Bueno, acabo de llegar a Atocha, ya estoy en atención al cliente, aunque hay bastante cola. Estoy en el andén, voy a coger el AVE Madrid-Valencia y me bajo en Requena-Utiel. Y luego desde allí Renfe me pone un taxi hasta Utiel Pueblo para que yo luego por la tarde pueda coger allí el regional. La broma es que, aun con todos los imprevistos, con este tren llego 50 minutos antes de la hora prevista con el regional, así que a ver qué tal. Coche 8. Ya en mi sitio pienso en el regional cuyo viaje voy a perderme.
Quiero saber qué factores y variables se tienen en cuenta para clausurar una línea de tren. Me reúno con Aurora Ruiz, doctora en Economía y profesora en la UNED. Aurora viene del mundo de la consultoría en transportes y ha trabajado en Renfe durante varios años. Ella podrá aportar algunos datos. ¿Cómo se lleva a cabo el cierre de una línea ferroviaria en España? O sea, ¿qué pasos se siguen? Esto tiene que ser al más alto nivel, pero viene de un acuerdo, viene de analizar con Renfe, que sigue siendo el mayor operador, sobre todo de línea convencional, cuáles son esas vías a cerrar, o de Adif, que es el que mantiene la infraestructura, porque esa línea tiene que ser puesta en el mapa de una solución, ¿no? Y evidentemente hay que elevarlo a acuerdo de ministros. ¿Y hay intención de cerrar más líneas en territorio español? Yo he tenido la oportunidad de hablar con responsables del ámbito del transporte y actualmente no existe un interés en cerrar líneas, ¿vale? De hecho, los estudios más activos son para reabrir líneas. Es verdad que hay 2 momentos en España en el que se hace un análisis de las líneas existentes en red convencional. No tanto motivado por el AVE, pero sí quizás resultado de que tenemos una nueva infraestructura más moderna y convive con infraestructuras más antiguas que también habría que mantener. ¿Y sobre la línea Aranjuez-Cuenca tienes datos? Si quieres hablamos un poco de números, yo diría números gordos, ¿vale? Tenemos Aranjuez, como tú me decías, Aranjuez-Cuenca-Utiel, que son 255 kilómetros realmente, o exactamente, que no es una línea única, no es electrificada y que nos cuesta también 20.000 euros de mantenimiento kilometral al año. Insisto, son números gordos, pero hagamos la multiplicación. Eso significa que al año en esta línea de Aranjuez, Cuenca, Utiel, números gordos, nos estamos gastando los españoles, el Estado, del orden de 5 millones de euros. Vuelvo a dejar en el aire la pregunta. ¿Estamos conformes? O sea, pongámosle cara a las cosas. Tenemos que ver qué red de transporte podría ser la más eficiente para solucionar todas esas cuestiones. Si hablamos de pasajeros, ¿tenemos alguna conexión que pueda ser más eficiente en el transporte de viajeros por carretera? Pues probablemente sí, a través de autobuses. En mercancías, ¿existe alguna solución? Pues probablemente también, pero algunas veces tenemos que hacer números. Estoy llegando a Requena-Utiel. Recorro los vagones del AVE, pero nadie parece hacer amago de bajarse. Encuentro a una señora parada con su maleta. O sea, tú te bajas aquí en Requena-Utiel. ¿Y vas a Requena o Utiel? O sea, ¿vas a algún pueblo? Voy al balneario de Cofrentes. Me vine a buscar un taxi. El balneario está a unos 45 minutos en coche desde la estación de alta velocidad. Tienen un bus que sale de Madrid, Barcelona y Valencia, pero muy temprano, sí. Pues me acabo de bajar en Requena-Utiel y solamente nos hemos bajado en el AVE que va a Valencia, una señora y yo. No se ha bajado nadie más. ¿Aquí en Requena-Utiel se baja mucha gente? ¿Tenéis mucho servicio o...? Aquí en Requena-Utiel pues se baja, depende. A lo mejor los fines de semana y eso sí. Y de verano también se nota más movimiento. Taxi venimos si nos llaman. Sí. Tenemos ahí los números y si nos llaman pues venimos y si no pues... Porque ahí es lo que pasa ahora. Viene el tren, hay veces que no baja nadie, otras veces bajan 3 personas, pero vienen familiares a recoger o entonces... Porque autobuses y eso hay para venir hasta aquí desde el pueblo. No. Esto digamos que está entre medias de 2 poblaciones pequeñas de 20.000 habitantes más o menos. Requena 22 y Utiel creo que tiene 16 o por ahí, pero tampoco es una estación que tenga mucho movimiento. Sí. Porque más o menos ¿a cuánto está? ¿10, 20 minutos? No llegará, 15, 10, 12 minutos o por ahí. Vale. Me bajo en Utiel poco antes del mediodía y hace un calor insoportable. Voy a ver qué opinan los vecinos sobre la clausura del tren regional. Pues el cambio ha sido bastante grande porque la gente, sobre todo de los pueblos del interior de la provincia de Cuenca, se han quejado mucho. Siguen dando el mismo servicio porque han puesto autobuses a través de la empresa Monbus. Pero bueno, así está la cosa, las vías paradas, que es una lástima después de tantos años, todas las estaciones que tenemos, que esté todo parado. Y luego el tema de la alta velocidad del AVE que hay en Utiel Requena,
¿Hay muchos usuarios aquí que utilizan esta estación para ir a Madrid, a Valencia o para moverse? La verdad es que es una estación un poco fantasma, se utiliza poquísimo. ¿Ha conocido el servicio de tren de aquí Sí, el regional, el que hace Aranjuez, Cuenca, Madrid? Una maravilla. Venimos en el AVE porque es menos tiempo, aunque tengan que ir a recogernos. Porque este que dejó de funcionar era el que le llamaban el borreguero, ¿no? Sí, ese ya era el último. El último. Sí, bueno, de hecho, el último servicio que presta hoy es el que hago yo para volver. Que lo quitan. Sí, hoy es el último servicio. Sí. Pues ya te digo, eso es, hay que quiten de aquí el tren de esas maneras, dentro de que sea borreguero o lo que no sea, es una verdadera temeridad. Porque, a ver, hay mucha gente, los pueblos estos pequeños, ya los coches de línea, ¿cuántas veces vienen aquí ahora? Están dejando a la gente en los pueblos porque todo el mundo no tiene coche. Pues ayuda menos porque la deficiencia y la falta de inversión de todos los gobiernos, de un color o de otro, en esa línea ha supuesto que esa línea fuese viniendo a menos y al final se ha convertido en algo obsoleto, que ahora la inversión es absolutamente grandiosa como para poder meterse de lleno cualquier gobierno, y lo han dejado en desuso, han puesto el autobús y han cubierto de la forma que ellos consideran más conveniente, pero que es inconveniente, y más teniendo en cuenta que somos un territorio en despoblamiento. El servicio es lamentable, el colocar la estación del AVE en tierra de nadie, está ahí perdida la estación, hubo que hacer una obra faraónica para instalarla. Que con esto no sé al día de mañana lo que pasará, si cortarán la línea de autobús o no. Bueno, pues ya está aquí el autobús que nos va a llevar hasta Cuenca. Estamos esperando a que llegue otro tren a la estación de Utiel. El tren viene de Valencia y en cuanto llegue el tren con todos los pasajeros de Valencia podremos subir al autobús. Bueno, parece que ya empieza a llegar la gente del tren, así que supongo que ahora nos dejarán montarnos en el autobús a ver qué pasa. Pues ya estamos en el autobús de camino a Cuenca. La carretera nacional transcurre prácticamente en paralelo a las vías del tren. Y me pregunto cuántas habrán desaparecido en los últimos años. Adentrándome en este mundillo de los trenes, me he topado con un mapa de líneas clausuradas en la península ibérica. Contacto con su autor, Pablo Marinas. Soy Pablo Marinas y lo de los trenes me viene desde pequeño, y hace unos años me dio por investigar sobre las líneas cerradas, líneas abandonadas, y es lo que me lleva al mapa este que me comentabas. ¿Hay más líneas ahora mismo en España que corran el mismo riesgo que la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel? Sí, por ejemplo la de Zamora-Galicia, esa también corre bastante riesgo de ser cerrada. Luego algunas de FEVE también están en peligro, es decir, las de vía estrecha. No sé, las que bajan de Extremadura a Sevilla y a Huelva, quizás corran mala suerte, o las que entran a Granada, la de Linares a Granada. Y luego así hay algunas que, por ejemplo, sí que es cierto que en los últimos años estaban abandonadas, como por ejemplo la que va a Soria, la que va a Alcoy, la que va de Puerto Llano a Extremadura, que sí que están recibiendo inversión y sí que van a ser renovadas. Pues ahora parece que la alta velocidad ya se está concluyendo lo que es la red, entonces ya no se está invirtiendo tanto dinero, sino que se va a invertir más en convencionales. Uh-huh. O sea que frente a las que se cierran también se ve que hay algunas que hay como intención de recuperarlas o de sí, sobre todo para el tráfico de mercancías, no tanto para viajeros, porque yo siempre digo que para viajeros la red convencional ya no se nota que desde el propio ministerio se haga hincapié en recuperar las convencionales para viajeros, sino más bien para mercancías. Pero bueno, algo es algo. Parece como que ya a futuro se quiere potenciar que haya, digamos, una red separada de viajeros y una de mercancías. Es decir, la de viajeros, la nueva de alta velocidad, y la de mercancías, pues las convencionales que se están reparando. Me has comentado que se está apostando sobre todo por el transporte de mercancías, que al final, porque esas vías, si en algún momento se quisieran utilizar para transporte de viajeros, se podría hacer porque el mantenimiento se ha estado produciendo gracias a que han prestado servicio de mercancías, ¿no? Entiendo. Sí. Muchas de las líneas, la mayoría de la red convencional actualmente presta servicio de media distancia, es decir, que son trenes pues deficitarios económicamente, pero que en algunos sitios que sí que llevan su gente, pero luego hay otras zonas que prácticamente son
trenes turísticos que están subvencionados, porque es que solo se utilizan por los turistas que van explícitamente en tren porque quieren viajar en tren. Alguien que quiera ir, por ejemplo, de Zaragoza a Jaca, si quiere ir rápido no va a ir en tren. Que nos extrañe la gente si dentro de 3 años el gobierno propone un plan, pues que a lo mejor digan, por ejemplo, que van a cerrar, yo que sé, otra línea y la gente se quede extrañadísima como ha pasado con lo de Cuenca. Porque es que se ve cuando el gestor, es decir, el gobierno, Adif, Renfe, tienen interés en una línea, es decir, se ponen a trabajar manos a la obra, a realizar intervenciones, a realizar obras o proyectos, nuevos servicios y se nota cuando una línea se está dejando morir. ¿Cuántas líneas convencionales han desaparecido desde que se instauró la alta velocidad en España en el 92? No te sabría decir, pero realmente, contrariamente a lo que se piensa, la alta velocidad no ha cerrado explícitamente ninguna línea. Algunas sí, por ejemplo la que iba a Toledo, la de Castillejo a Toledo o la de Parla a Ciudad Real, esas sí se cerraron explícitamente para construir sobre su traza una línea de alta velocidad. Precisamente lo que tenemos que pedir no es que pongan el tren regional porque es rentable, sino que pongan el tren regional porque no es rentable económicamente, pero sí puede serlo socialmente. O sea, es un servicio público y al igual que la sanidad o la educación, que el Estado mete dinero sin obtener nada a cambio, pues a lo mejor el tren regional sí lo debería ser igualmente o no. Hay veces que es mejor una buena planificación de transportes con trenes de alta velocidad, autobuses cadenciados y tal, que meter trenes por decir que tenemos tren y que esto es sostenible. No. Esto a lo mejor es una ruina, tener trenes vacíos paseando por el país. No sé muy bien cómo consigues todos estos datos porque hay una falta de transparencia brutal. ¿Cómo lo haces? Dentro de lo que es la afición al ferrocarril, los que nos interesa este tema de líneas abandonadas somos unos pocos y sí, pues más o menos nos preguntamos entre nosotros, alguna duda de si sabes el estado de esta vía o sabes cómo fue el cierre de esta vía. Parece una tontería, pero detrás de cada mapa, de cada línea que hice del mapa y de cada numerito que se asigna a una línea, hay una historia detrás. Es decir, hay una historia de un pueblo que estuvo luchando porque no se cerrase su línea. Entonces, ahora, por ejemplo, el tema de la línea de Cuenca queda muy documentado, pero esto en 1985 a lo mejor te encuentras un recorte de un periódico, una foto de cuando los vecinos de Hervás en Cáceres se pusieron a protestar el mismo día 31 porque les cortaban el tren al día siguiente. Entonces esos son documentos que merece la pena conservar. Llegamos a Cuenca. El bus nos deja en la estación de tren. Allí, cientos de vecinos se concentran para que no desaparezca el servicio de tren. Tiene que salir, por favor, ahora retírense de la vía. Muchos se sitúan en las vías delante del tren. Nos concentramos en el andén otra vez, por favor. Al andén, por favor. Ahora sí. Uy, perdón. Son las 7:24 de la tarde y el último tren de Cuenca con destino a Aranjuez sale de la estación. Muchos de los que recorrerán este viaje lo hacen como homenaje o de forma simbólica. Es el caso de Miguel, Amparo y sus 2 nietos. Vamos hasta Huete, yo creo que es el primer pueblo que para, y ya traemos a los peques también para que puedan decir que han estado en el último viaje de Cuenca a Madrid. Simbólico y como protesta, como más protesta que venir. Sí, somos de Cuenca. Creemos que es un servicio público que no tiene por qué quitarse, en absoluto. Hay a mucha gente que les viene muy bien, que son de pueblos y entonces viajan habitualmente y diariamente incluso, y esto es, bueno, un fastidio. Todo el mundo no puede viajar en el AVE y sobre todo las paradas, por los pueblos no va parando y hay gente que está o trabajando en los pueblos o vive en los pueblos y trabaja en Cuenca. Tengo muchos años y ha sido mi sistema de viaje, el tren a lo largo de toda España. Me parece lamentable y triste y como conquense que soy, me da pena, mucha pena hoy en día y por eso estoy viajando hasta Huete con mis nietos para que vean lo que está haciendo y luego contarles el atropello que se ha cometido con ellos. He venido a despedirme. ¿Usted también hace un viaje simbólico? Sí. Tengo la bicicleta ahí y ahora mismo me vuelvo a mi casa. Así que he viajado mucho en estos son los pocos trenes que dejan subir la bicicleta, además. Sí. Y a Valencia he ido muchas veces también por ahí, sí. No queda ninguna, las desaparecen todas.
Alcázar de San Juan, Miranda de Ebro, todo. Voy a bajarme que me queda aquí. Pues buen viaje. Radio Nacional de España, Diario de las 2. Máxima atención en cuanto a la seguridad sobre la línea del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, de la línea del AVE, que hoy ha iniciado con 6 servicios en cada sentido los viajes comerciales entre Madrid y Sevilla. La Expo 92 de Sevilla. Inicialmente el AVE se implantó casi por casualidad, porque los dirigentes en los años 80 hicieron una visita a Francia y se quedaron maravillados del funcionamiento del tren de alta velocidad francés. Se estaba buscando en aquella época una solución de transporte terrestre a un problema que había en el paso de Espeñaperros y en principio se había valorado la posibilidad de implantar un tren convencional. Pero a raíz de esta visita cambió un poco la orientación y se apostó decididamente por el tren de alta velocidad. Si hablamos del sistema ferroviario español, hay que hablar de la alta velocidad. ¿Ha afectado su puesta en marcha al resto de líneas ferroviarias? Estoy en la Universidad Complutense de Madrid y he quedado con los profesores Gustavo Nombela y Carlos Lérida, que han publicado un estudio comparando la alta velocidad española con la de otros países de la Unión Europea con redes similares a la nuestra: Italia, Alemania y Francia. Carlos, Gustavo, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Gustavo, ¿cómo ha crecido la infraestructura de alta velocidad en las últimas décadas, desde que se inauguró en 1992? Pues en España hemos tenido realmente un crecimiento espectacular y sobre todo comparado con el resto de Europa. Empezamos despacio, pero luego hemos hecho un esfuerzo enorme, inversor, y bueno, pues tenemos 3.400 kilómetros de AVE, más que otros países europeos más grandes en superficie o en población. ¿Y que tengamos más kilómetros de vía quiere decir que funcione mejor? No necesariamente, digamos, como una valoración global, pues eso, nos hemos lanzado a unas inversiones, en parte por usar los fondos europeos. Fue una decisión política el apostar por tanta línea de AVE. Bueno, pues hemos modernizado mucho el ferrocarril, que le ha venido muy bien, pero bueno, pues en algunas partes de la infraestructura, pues quizá, no sé, habría que haber pensado un poco mejor las inversiones. Francia, en su primer plan, tenía 16 líneas de AVE que cubrían todo el territorio, con todas sus grandes ciudades conectadas con París o entre ellas. Racionalizaron esto cuando se dieron cuenta de no es viable, digamos, hacer todo este plan de inversiones, y de las 16 líneas las dejaron en 6. ¿En qué supuestos funciona mejor o es una mejor opción el tren de alta velocidad? Pues, cuando realmente tienen éxito es cuando tienes núcleos de población bastante grandes. De hecho, incluso en Europa, a pocas líneas, si miras estrictamente los criterios económicos, son rentables. En el caso de España, pues tenemos el país que tenemos, pocos núcleos grandes de población y muchas ciudades medianas, pequeñas. En ese sentido, pues implantar una red grande de AVE en toda España, pues quizá no es el modelo ideal, ¿no? Que a lo mejor mejorar la red convencional pues hubiera sido una apuesta más interesante. Y Carlos, ¿qué habéis observado sobre Italia, Alemania, Francia y España? ¿Cuáles son las diferencias entre estos países respecto a la infraestructura de alta velocidad? Alemania e Italia son ejemplos claros de adecuación de la red convencional o maximizar la utilización de su red a necesidades o prestaciones de alta velocidad. Mientras que Francia y España lo que han intentado es hacer redes nuevas. ¿Esto cómo afecta a las poblaciones que se quedan fuera de estas conexiones de alta velocidad? Sí, el problema del AVE es que, bueno, pues al final conecta los territorios, pero fundamentalmente conecta las ciudades grandes. Es decir, el AVE funciona bien cuando tienes distancias suficientes y núcleos de población relativamente grandes. ¿Qué sucede? Que muchas veces no se hacen suficientes paradas intermedias, porque si no bajaría mucho la velocidad, y puedes generar lo que se llama un efecto túnel, que al final pues el AVE conecta los nodos principales, pero abandona el resto. Digamos, el tren solo pasa. Carlos, y desde la puesta en marcha del tren de alta velocidad en España, ¿se ha reducido el número de kilómetros de vía convencional? Realmente, si se echa mano de las estadísticas, el número de líneas convencionales en funcionamiento no ha variado tanto en los últimos años. Sigue estando bastante en unos niveles de 10.000, 11.000 kilómetros, que es una red bastante adecuada a la geografía que tiene España. ¿Qué sucede? Que quizás se pueda orientar más al transporte de mercancías. La línea convencional puede ser
la solución a un problema de transporte de capilaridad, es decir, de una vez que se llega a una ciudad importante, trasladarse a ciudades secundarias, y la alta velocidad, eso de dejarlo solamente para solucionar problemas de transporte más de larga distancia, más entre ciudades relevantes como puede ser Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia. Realmente lo que hay que hacer es darle usos a la red convencional. Yo creo que la mercancía puede convivir perfectamente con el pasajero, ¿no? Y bueno, para acabar, ¿deberíamos optar a tener servicios de AVE en todas las capitales de provincia de España, Gustavo? Es que realmente esto fue pues una propuesta política. El primer mapa de AVE que se pintó, una de las promesas históricas era todas las capitales de provincias van a estar servidas por AVE. ¿Tiene esto sentido económico? Pues francamente hay que estudiar caso por caso. Es decir, no podemos prometer darle servicio a núcleos muy pequeños donde posiblemente ni siquiera les viene bien. Es decir, tener un AVE no necesariamente te va a atraer crecimiento económico, turismo. Es decir, siempre se vende esto y muchas veces, lo que decíamos antes, se favorece a las ciudades grandes y se atrae más actividad económica a los grandes, y los pequeños o medianos pues pueden perder población y perder actividad económica. Entonces, digamos, hay que hacer un estudio riguroso de qué efectos vamos a causar cuando ponemos una línea de AVE. Pues ya estamos en Aranjuez. Este ha sido el último trayecto del tren regional que cubría el servicio entre Aranjuez y Cuenca. Esto es todo. Hemos ido pasando por todos los pueblos. Da un poco de pena ver cómo la gente despedía el tren en los diferentes apeaderos. Abuelos, padres. Un chico acaba de lanzar un beso al andén. Y aquí termina este viaje. Son las 9 de la noche, estoy muerta. Llevo fuera desde las 5 de la mañana, pero he cogido 3 trenes de cercanías, un AVE, un bus, un tren regional y un taxi para hacer poco más de 500 kilómetros. Mi plan de viaje se torció desde el principio. Durante todo el trayecto no he dejado de pensar que yo solo estaba haciendo un reportaje, pero no me imagino a alguien intentando moverse en su día a día, yendo al médico, a la compra o a hacer cualquier gestión. El futuro de las vías de la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel, de momento, es incierto. El tren de mercancías podría ser lo adecuado para la red convencional, o tal vez una mayor inversión a tiempo podría haber evitado el fin del tren de pasajeros. Por su parte, los habitantes de Cuenca y sus pueblos se quedan sin tren regional, y ahora estarán conectados por autobús. A pesar de tener una estación de alta velocidad, esta no es siempre la respuesta para conectar territorios. Al final se trata de aplicar la mejor alternativa de transporte para conseguir que todos estemos bien conectados. Cada parte ha expuesto sus motivos. Lo que sabemos con seguridad es que hoy un tren ha circulado por última vez tras casi 140 años prestando servicio a pueblos y ciudades. Hemos hablado con personas que dicen que no es rentable, pero ¿debe ser rentable un servicio público? Esto merece una explicación es un podcast del equipo de audio digital de RTV Noticias. El montaje es de Juan Luis Martín y yo soy Marta Vicedo. Ya estamos trabajando en el próximo capítulo, así que hasta pronto.